Bueno, el tema que vamos a estudiar hoy es la doctrina de la elección y la predestinación, que es un tema bastante polémico en algunos sectores de la cristiandad y también dentro de algunos grupos bautistas. La doctrina de la elección, que está relacionada con la predestinación, siempre ha sido objeto de debate por el hecho de la forma en que se enseña o se interpretan los pasajes que tienen que ver con este tema. El conflicto que se da en el entendimiento de esta doctrina no es un problema de la escritura, ni tampoco es un problema de, de la teología en sí, sino que viene a ser un problema por la forma en que se toma o se interpreta ciertos pasajes, ya que la teología simplemente es una rama de estudio. O sea, la teología abarca todos los puntos de vista, no un solo punto de vista. Por eso es que yo digo que no es un problema de la teología, es un problema para aquella persona o aquel maestro que se aferra a un punto teológico o un punto de vista teológico, principalmente el punto de vista calvinista. La doctrina de la elección y la predestinación no es una doctrina de Calvino, es una doctrina bíblica. Y esa doctrina no es propia de Calvino. Calvino no es el, el que Calvino no es el que interpreta o el que origina esta doctrina. Es Agustín de Hipona el que inicia con la exposición de esta doctrina. Y el punto de vista de Calvino, de Lutero, es el mismo punto de vista de Agustín, así que en realidad no se está diciendo nada nuevo. Pero no porque lo definan teólogos de ese entonces, no significa que la doctrina está bien enseñada o bien establecida. Hay que ir a la palabra de Dios y estudiar cuidadosamente los términos que utiliza la Biblia y el lenguaje de la Biblia. Muchas de las confusiones que se dan con respecto a esta doctrina viene precisamente de un prejuicio que hay a la hora de interpretar ciertos pasajes de la Biblia. En lugar de hacer una exégesis apropiada, es decir, hacer un estudio apropiado de el sentido de las palabras de la Biblia, viendo el contexto y viendo cómo es el carácter de Dios, se llega a una comprensión clara de esta doctrina. Lastimosamente, muchos cristianos, incluyendo los bautistas, han adoptado un punto de vista hipercalvinista, otros un punto de vista de calvinista moderado que se llama, y esos puntos de vista, aunque están apoyados por la teología y tienen cierto sustento bíblico, no están dándole justicia a lo que realmente enseña la Biblia, puesto que se está apropiando del concepto y se está enfocando y aplicándolo según la razón y no según lo que nos enseña el Espíritu Santo en su palabra. Tenemos que entender que el principal conflicto que hay con esta doctrina, un momento, el principal problema que se da con esta doctrina es cuando se interpreta según la razón nada más y se trata de acomodar a Dios o el pensamiento de Dios a un punto de vista no bíblico, principalmente cuando se trata de armonizar la voluntad de Dios y la voluntad humana.
Es decir, cuando no se comprende bien cómo opera el libre albedrío del ser humano y cómo Dios se relaciona con el ser humano cuando éste se manifiesta su libre albedrío. Es decir, las decisiones humanas no afectan a Dios, pero las decisiones de Dios sí afectan al ser humano en muchos aspectos. Y la Biblia nos muestra ambas caras de la moneda. Nos presenta a Dios actuando, Dios operando, Dios siguiendo un plan. Y nos presenta al ser humano siguiendo su camino. Y ese camino que escoge el ser humano se ajusta al plan de Dios o se opone al plan de Dios. Entonces, ¿hasta qué punto se da un paralelismo entre la voluntad de Dios y la voluntad del ser humano? Solamente cuando el ser humano se vuelve a Dios, cuando su corazón se vuelve a Dios, es cuando el ser humano puede ajustarse al plan y a la voluntad de Dios. Mientras el ser humano no se someta a Dios, no puede ajustarse al plan de Dios. Sin embargo, el plan de Dios siempre se cumplirá a pesar de que la voluntad del hombre se oponga a Dios. La voluntad del hombre jamás se va a imponer a la voluntad de Dios. Tenemos que entender que el universo en el cual vivimos y existimos es el universo de Dios. Y en este universo se cumple la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene dos aspectos. Un aspecto absoluto que tiene que ver con los objetivos que Dios se ha propuesto, principalmente en la redención. Dios se ha propuesto redimir al ser humano. Pero aunque Dios haya propuesto redimir al ser humano, Dios sabe que el ser humano no siempre va a querer volverse a Dios. Entonces no todos los hombres y mujeres de este mundo van a volverse a Dios. Muchos lo harán y otros no lo harán. Pero la voluntad de Dios es que todo ser humano sea salvo. Pero el hecho de que Dios quiera que todo ser humano sea salvo no implica que todo ser humano llegará a ser salvo. ¿Por qué razón? Porque está el libre albedrío humano. Y Dios, a pesar de que Él es absoluto, Él no impone su voluntad a sus criaturas. Él espera que sus criaturas respondan al amor de Dios, respondan a su gracia, respondan a lo que Él es y se vuelvan a Dios por voluntad propia de la criatura y no por imposición o por obligación. Porque Dios, al ser omnipotente, Él puede doblegar la voluntad del ser humano. Puede doblegar la voluntad y hacer que todo ser humano se arrepienta. Dios puede doblegar la voluntad del ser humano y hacer que se vuelva a Dios. Sin embargo, Dios no lo hace. Dios deja que el ser humano tome su decisión, elija el camino, ya sea de la vida o de la muerte. Pero eso no significa que entonces Dios se conforma con simplemente la decisión que tomó el ser humano. Dios lleva a cabo su plan y su plan va a tener completo cumplimiento, no va a fracasar. El plan de Dios nunca va a fracasar. Si el que fracasa en el emprendimiento de la salvación no es Dios, entonces es el ser humano el que fracasa. Fracasa porque rechaza a Dios, no porque Dios no haya cumplido con todos los medios para poder alcanzar al ser humano. Entonces, básicamente, tenemos que entender que esta doctrina que abarca estos aspectos de el libre albedrío del ser humano y el libre albedrío de Dios es lo que entra en conflicto. Cuando no se entiende, cuando no se puede armonizar la voluntad de Dios con la voluntad del ser humano, entonces viene un malentendimiento de lo que es la predestinación o lo que es la elección de parte de Dios. La Biblia nos enseña precisamente que el ser humano o se vuelve a Dios o rechaza a Dios. Y también la Biblia nos enseña que Dios
busca al ser humano para restaurarlo, para salvar lo que se había perdido. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Este es un pasaje que es fundamental y prácticamente en todas las lecciones este pasaje sale a relucir. Efesios capítulo 2. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué el ser humano es salvo? ¿O qué hace que el ser humano sea salvo? La fe es el medio para alcanzar la gracia de Dios, pero la salvación es dada por Dios. Dios es el que salva porque Él quiere salvar. Eso es la gracia. Entonces, somos salvos por gracia de Dios. Y el requisito, la condición que Dios demanda de la criatura es que tenga fe. O sea, que crea a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios está diciendo. Pero la salvación no la ganamos por la fe, ni la ganamos por las obras. La persona puede tener toda la fe y no ser salva. La persona puede tener todas las mejores intenciones y no ser salva. El que salva es Dios porque Él da su gracia. O sea, la salvación no depende absolutamente en nada de algo que pueda hacer el hombre. El ser humano no participa absolutamente en nada de lo que Dios hace para salvarlo. Todo es de Dios, incluso la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una persona no puede tener fe si no recibe la iluminación del Espíritu Santo y si no recibe la palabra de Dios, para que tenga fe, o sea, fe salvadora. Entonces, cuando manifiesta esa fe, Dios da su gracia y por ende da su salvación. Por eso dice, por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? No la fe, sino la gracia. Ese es el don. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ese es el fundamento de la salvación. El fundamento de la salvación es la gracia de Dios, que Dios quiere salvar lo que se había perdido. El ser humano no quiere ser salvado. El ser humano, en su naturaleza caída, se opone a Dios. No importa qué tan buena sea la persona, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la justicia de Dios, el ser humano está reprobado. Desde el punto de vista de la santidad de Dios, el ser humano está reprobado. Desde el punto de vista del amor de Dios, el ser humano está reprobado. Porque en la condición de pecado que está el ser humano, no puede amar con el amor de Dios, porque no tiene el amor de Dios. Tiene que recibir el amor de Dios para que pueda amar como Dios. No puede hacer obra alguna que agrade a Dios si no acepta primero o recibe primero la gracia de Dios. Entonces ahora sí, las obras que haga esa persona son agradables a Dios o son justas delante de Dios. O sea, nadie que llegue a Cristo, o mejor dicho, hasta que una persona llega a Cristo, es realmente agradable a Dios. Antes de eso, está reprobado y no puede tener acceso a Dios. El ser humano no puede hacer absolutamente nada para acercarse a Dios, sino es que Dios da los medios para que la criatura pueda acercarse a Él. Y eso es precisamente lo que Dios hace. El tema de la elección o la predestinación tiene que ver precisamente con ese plan que Dios tiene, con los medios que Dios ha dado para que la criatura que está en pecado pueda acercarse a Dios y pueda ser redimida, pueda ser restaurada. Si Dios no hubiera desarrollado ese plan, el ser humano no podría ser redimido o alcanzar la salvación. Entonces tengamos presente Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos, por la gracia de Dios es que somos salvos. Y esto por medio de la fe, porque es un don de Dios. La gracia es un don de Dios.
Ahora bien, la Biblia nos enseña claramente que el factor de la voluntad del ser humano juega un papel importante en el proceso de alcanzar la salvación. No porque la voluntad del hombre aporte algo, sino porque el ser humano tiene que hacer algo, y es creer. Pero esa fe ni siquiera viene de la persona misma, viene de Dios. Pero Dios espera una respuesta de la criatura cuando el mensaje de salvación, o cuando Dios le habla. Dios espera una respuesta de la persona. Y eso es lo que lo enseña claramente el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 1, versículo 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando del Logos, o el Verbo. Dice: la luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuáles tinieblas? Las tinieblas que ahogan el corazón humano. Entonces, las tinieblas que hay en el corazón del ser humano no pueden prevalecer contra la luz que vino a este mundo, o sea, Jesucristo, la luz de Cristo, o sea, la verdad de Cristo. Hubo un hombre enviado de Dios, verso 6, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, o sea, por el testimonio de Juan el Bautista. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, el evangelio que predicaba Juan el Bautista era un testimonio acerca de Cristo, o el Mesías que iba a venir, o sea, de la luz. Y que con base en el testimonio de Juan pudieran creer en la luz, o sea, en Cristo. Porque Juan presenta a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y este versículo 9 es importante, porque dice que esta luz verdadera, o sea, Cristo, o la luz de Cristo, alumbra a todo hombre. Por eso es que en otra ocasión yo he explicado que Dios habla a todo ser humano. Ahora, los medios que Dios utilice para hablarle al ser humano pueden ser muy variados. Pueden ser a través de otra persona, puede ser a través de medios de comunicación, puede ser por su conciencia, o incluso Dios puede hacer o utilizar medios sobrenaturales para hablarle a esa persona, para alumbrar el corazón de esa persona para que crea. Entonces, aquella luz verdadera dice que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. O sea, Cristo vino primeramente al pueblo de Israel, y vino a su pueblo, a su tierra, que le pertenece a él. Dice: y los suyos no le recibieron. Israel como nación no le recibió como Mesías. Pero a los que le recibieron, dice verso 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Recibir y creer en su nombre tiene que ver con el hecho de aceptar a la persona de Cristo. O sea, creer en su nombre es creer en la persona misma. Ya he explicado en otras ocasiones que el nombre, en el sentido en que lo entiende el hebreo, es la persona misma. Es invocar el nombre, es invocar a la persona misma. Creer en el nombre es creer en la persona misma. Entonces, así es como se recibe a Cristo, creyendo en quien Él es, Dios hecho hombre. El Dios hecho hombre que llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitado por nuestros pecados. Y en ese sacrificio y en esa sangre derramada tenemos redención. Creer a ese testimonio, creer en lo que hizo Cristo, es lo que salva.
Dice, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, la condición de ser hijo de Dios, de ser una persona ahora que está bajo la gracia de Dios, es recibir a Cristo. Y esa es la condición. Y ahí es donde interviene el libre albedrío del ser humano. Pero ese libre albedrío tiene que ser libre, verdaderamente libre, de las tinieblas. Necesita la luz de Cristo para que entonces la persona, ya entendiendo en su corazón, con la luz de Cristo, que es dada por el Espíritu Santo, entonces, entendiendo este mensaje, pueda creer, y al creer pueda ser salvo. Entonces, por eso es que cuando Juan habla precisamente que los que no creen ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque ya han recibido la luz suficiente para poder creer. Han recibido la condición necesaria para poder creer, para que su voluntad se mueva sin ninguna amenaza y sin ninguna obligación, pueda volverse a Dios en fe. Y si teniendo todo eso rechaza, está rechazando la gracia de Dios, entonces significa que queda en su condenación, en su condición de pecado, que lo va a llevar a el destino que ya tiene, porque ya escogió la condenación. Es decir, la persona o escoge la salvación o escoge la condenación. Básicamente es eso. Dios no lo está destinando a la condenación porque ya está condenado por su condición de pecado. Dios quita el pecado y lo clava en la cruz del Calvario. Ya está hecho. Entonces la persona termina recibiendo condenación por el hecho de que no quiere recibir el beneficio de que su pecado ya ha sido quitado. Entonces su condición de rebelión contra Dios, de rechazo a Dios, es lo que lo pone bajo la ira de Dios. Pero Dios muestra su gracia. Dios quiere dar gracia. Dios muestra su gracia a todos los hombres y mujeres de este mundo. Juan capítulo 3. Verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el alcance de este versículo? O lo que Dios está mostrando en este versículo. Y es que todo aquel que crea en el Hijo unigénito, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, la gracia es para todos, pero es una elección que hace la persona para que todo aquel que en Él cree. ¿Y cómo es que llega a creer? Por la luz de Cristo, por la palabra que produce fe en el corazón de la persona. Entonces, si esa condición se da y la persona deposita su confianza en Cristo, entonces, ¿qué sucede? Ya no se va a perder, porque Dios quiere salvar lo que se había perdido, lo que se echó a perder por el pecado, sino que entonces ahora tiene vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, el plan de Dios consiste precisamente en que es un plan que provee salvación a todo el mundo, y todo el mundo puede acceder a esa salvación. Pero si el ser humano no quiere recibir esa salvación, no la recibe. Y Dios no obliga a nadie a recibirla, pero Él la ofrece. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Cristo, o sea, Dios hombre, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
Entonces ahí está la situación. Entonces hay una situación con el libre albedrío del ser humano. O se vuelve a la luz o ama las tinieblas más que la luz. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esa es la condición del ser humano. Por eso es que el ser humano en su corazón necesita recibir la luz, porque es tinieblas. El ser humano es tinieblas. Todo hombre y toda mujer que no tiene a Cristo está en tinieblas y es tinieblas. No hay nada de luz en la persona. Entonces, hasta que reciba esa luz, entonces puede sopesar sus tinieblas y darse cuenta que sus tinieblas no le van a traer ningún beneficio, sino que tiene que volverse a la luz de Cristo. Dice, porque sus obras eran malas, pero porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Entonces es una elección para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces aquí en estos versículos se ve claramente cuál es la condición del corazón del ser humano. O viene a la luz, o rehúsa venir a la luz porque ama sus tinieblas. Y esa es la situación en la que está todo ser humano. ¿Y qué está haciendo Dios? Dios está ofreciendo su gracia. Y eso es algo que es fundamental y que todo cristiano debe entender claramente. Para poder comprender esta doctrina tenemos que tener claro este concepto. Dios quiere salvar, pero el ser humano es libre de escoger o rechazar la gracia de Dios. Dios no obliga a que la persona acepte su gracia. Sin embargo, Dios insiste, porque Dios quiere que la persona sea salva. Por eso muchas personas que tal vez rechazaron el Evangelio durante mucho tiempo, en un momento dado terminan creyendo, porque la persona entra en un conflicto. Tiene que entender bien el Evangelio, tiene que recibir suficiente luz y comprender el Evangelio para que entonces entienda que tiene que volverse a la luz. Hay personas que les toma mucho tiempo, otros les toma poco tiempo y otros no les alcanza el tiempo. La doctrina de la elección, la doctrina de la predestinación tiene que ver con la salvación del creyente, con lo que Dios se ha propuesto hacer para salvar al ser humano. La doctrina de la elección y la predestinación no es una doctrina de condenación, pero muchos han hecho la doctrina de la elección y la predestinación una doctrina de condenación, cuando en realidad es una doctrina de salvación. Por eso es que este tema se estudia bajo el tema de la soteriología o de la salvación, porque eso tiene que ver con la salvación, con el plan de salvación que Dios se propuso desde antes de la creación del mundo para redimir al ser humano, porque Dios ya había previsto la redención del ser humano. Como Dios lo previó, Dios hace el plan. Pero el hecho que Dios prevea la caída del ser humano no hace que Dios decida salvar a algunos y condenar a otros. Porque como ya les comenté en otra clase, Dios está más dispuesto a salvar que a condenar. Vea estos mismos versículos. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no quiere condenar al mundo, Dios quiere salvar al mundo. Pero muchos cristianos insisten en que Dios quiere condenar, cuando Dios quiere salvar. Y eso es lo que tenemos que saber entender. No es Dios quien condena, es el ser humano que se condena a sí mismo porque rechaza la gracia de Dios. Entonces, cuando Dios diseña su plan de salvación, es con el propósito de alcanzar al ser humano y restaurarlo a la condición que tenía antes de que cayera en pecado.
Entonces, el no entender estas verdades de la palabra de Dios es lo que lleva a un mal entendimiento de estas doctrinas y una mala enseñanza y una mala aplicación también. Los términos que se utilizan en esta doctrina pueden ser un poco complicados a la hora de entenderlos. Ahora, la palabra elección, cuando hablamos de elección, o sea, elegir o escoger, simplemente desde el punto de vista teológico, es simplemente que Dios toma una decisión. Dios toma una decisión. Y básicamente la elección viene de eso, de un designio de Dios, de algo que Dios decide hacer. ¿Y qué es lo que Dios decide hacer? Salvar al ser humano. Entonces, básicamente, cuando hablamos de elección, es eso, que Dios toma una decisión, o Dios toma una acción para salvar al ser humano. El término escogidos, hablamos de escogidos de Dios o elegidos también, solo se aplica al creyente. Si vamos a la Escritura y hacemos un estudio sobre la palabra escogidos, vemos que los pasajes que tienen que ver con escogidos se refiere solo a creyentes. Juan 6:70 dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Este pasaje hay que entenderlo bien, porque Jesús escoge a 12, pero aquí no los está escogiendo para salvación, los está escogiendo para un servicio. Porque de los 12, 11 eran creyentes, ya habían creído al testimonio de Juan. Pero cuando Jesús afirma, y uno de vosotros es diablo, a pesar de que él lo había escogido para el servicio de apostolado, era precisamente porque esa persona, que era Judas, no había recibido el evangelio, ni había creído al evangelio que había predicado Juan el Bautista. O sea, Judas nunca aceptó a Cristo como el Mesías. Pero noten aquí, este pasaje, cuando se utiliza la palabra escogido, Cristo escoge a creyentes para el servicio. Y eso es lo que hace Dios. Dios escoge para servicio y también para salvación. Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Se refiere a creyentes. Dice Romanos 11:5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Se refiere a creyentes. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Los escogidos se refiere a creyentes. Saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Por qué Pablo llama a Rufo escogido? Porque era creyente. Vestidos pues como escogidos de Dios, Colosenses 3:12, tiene que ver con el creyente. Dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
Entonces, este pasaje está refiriéndose también a creyentes que Dios ha escogido mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, como dice acá. Entonces, aquí hay que entender este pasaje, ¿verdad? No es que Dios los escogió para santificación y por la fe, no, sino que por la santificación y por la fe son escogidos por Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Aquí se refiere a los ángeles que están de parte de Dios. Este es un pasaje que no se refiere al creyente, sino a ángeles. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, o sea, de los creyentes, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, el término escogidos tiene que ver precisamente con el propósito de Dios de que hombres y mujeres sean creyentes. Y por el hecho de ser creyentes, son escogidos. Dios no determina que esa persona en sí misma crea. Dios sabe quién va a creer y quién no va a creer. Pero los que van a creer son escogidos. No es que Dios los escogió para que creyeran, para que vayan a creer o lleguen a creer, sino que el plan de Dios es que todo aquel que crea en Cristo es escogido de Dios. Esa es la condición para ser escogido de Dios. Entonces, el término escogido tiene que ver con el creyente, o sea, se refiere a un creyente, una persona que está en Cristo. Y por su condición de estar en Cristo, porque se está aplicando el plan de salvación, entonces es un escogido de Dios. Ese es un término que por eso se confunde, porque la gente piensa, es que Dios lo escogió desde la eternidad. No, Dios no está escogiendo a nadie desde la eternidad. Dios no está designando, una persona va a ser salva y esta persona no va a ser salva. Vea que todos los pasajes que hemos visto, el escoger no tiene que ver absolutamente con el impío, solo tiene que ver con el creyente. Dios no escoge impíos para condenación. Entonces ahí se cae totalmente la idea de que Dios a unos escogió para salvación y a otros los designó para condenación. Porque Dios envió a Jesucristo para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Entonces, si Dios quiere salvar al mundo y ya designó a algunos para condenación, entonces hay una contradicción. Primera Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el escogido de Dios es una condición en la que, desde el punto de vista bíblico, es la condición de todo ser humano que es salvo. Ese es un escogido, una persona salva, una persona redimida, una persona nacida de nuevo. Ese es un escogido de Dios. Esos pasajes ni siquiera están hablando en ningún momento de que Dios los escogió en un momento dado, sino que son escogidos por cuanto creyeron al Evangelio de Cristo. Efesios capítulo 1 es un pasaje que nos habla de esto que les estoy explicando. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo o por qué? Versículo 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo.
Entonces, esta frase, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, hay que entenderla bien. ¿Sobre qué base escoge Dios antes de la fundación del mundo, según el versículo 4? La condición es en Él, en Cristo. O sea, ¿por qué Dios escoge antes de la fundación del mundo? ¿A quién escoge? A los que creerán. A esos que Dios escogió. ¿Por qué los escoge? Por cuanto van a creer en Cristo. Entonces, al creer en Cristo, su condición es de escogido. Entonces, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, o podemos decirlo de otra manera, según nos salvó en Él antes de la fundación del mundo. Porque el escogido es la persona que es salva. Entonces, si entendemos el término escogió como la persona que está siendo salvada por Cristo, entonces dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, o según nos salvó en Él antes de la fundación del mundo, la condición es que la persona que está en Cristo cae dentro del plan de Dios y por lo tanto, ese plan que se formuló antes de la fundación del mundo, en la eternidad, en el tiempo de la persona que es salva, es donde se cumple ese plan, un plan que fue formulado antes de la fundación del mundo. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante del tiempo futuro. Porque nadie que no haya sido salvo puede llegar a ser santo y sin mancha. Para ser santo y sin mancha, tenemos que ser limpiados por la sangre de Cristo. Y para estar en esa condición, tenemos que ser escogidos de Dios, en Cristo. Es decir, alcanzar la salvación en Cristo. Salvación que Dios ya había preparado de antemano, antes de la fundación del mundo. Antes de crear al ser humano, ya Dios había establecido la forma, el medio de que las personas llegaran a redimirse o salvarse delante de Dios, y es a través de Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y también nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Bueno, aquí voy a adelantar un poco, pero la palabra predestinado tiene que ver con el propósito de Dios, lo que Dios quiere lograr. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere lograr? Que toda aquella persona que es salva en Cristo sea adoptada como hijo de Dios. Por eso dice aquí, en amor, o sea, nos escogió en amor o nos salvó en amor, habiéndonos predestinado, es decir, habiendo Dios propuesto en su voluntad salvar a todo aquel que está en Cristo. ¿Para qué? Para constituirlo hijo de Dios o ser adoptado hijos suyos por medio de Jesucristo. Vea que aquí hay una constante, y es que el plan de Dios se fundamenta en Cristo. Todo se cumple en Cristo, no en la persona. Dios no está tomando en cuenta la condición de la persona, si es bonito, si es alto, si es feo, si es gordo, si es inteligente o no es inteligente. Simplemente ¿está en Cristo o no está en Cristo? Si está en Cristo, es escogido de Dios y ha sido predestinado para ser hecho hijo de Dios, punto. O sea, no tiene que ver absolutamente nada con condenación, tiene que ver con salvación. Dice, según el puro afecto de su voluntad. Por eso yo les explicaba al principio que la doctrina de la elección y la predestinación tiene que ver con lo que Dios se ha propuesto hacer. ¿Y qué es lo que Dios se ha propuesto? Salvar lo que se había echado a perder por el pecado. Y con un propósito más a futuro todavía. Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué para alabanza de la gloria de su gracia? Porque es por gracia que somos salvos. Entonces es para alabanza de la gloria de Dios, porque es Dios quien da su gracia y da su salvación a través de su gracia. Dice, con la cual nos hizo. O sea, ¿cuál es el medio? La gracia de Dios. Es por medio de la gracia que Dios nos hace aceptos en el amado. ¿Aceptos para quién? Para Él mismo, para Dios, en Cristo, en el amado. Por eso yo les decía, nadie puede ser
o está en la condición aceptable para Dios si no está en Cristo. Entonces vea que cuando nosotros entendemos estos pasajes, según el contexto y según el lenguaje que nos presenta la Biblia, no hay confusión. Pero si empezamos a creerle a Calvino y no creerle a la Biblia, lo siento mucho, pero si le creemos a Calvino, difícilmente vamos a ser salvos. Tenemos que creerle a Cristo, tenemos que creerle a Dios, tenemos que creer a su palabra. Ok. Versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Y ya estudiamos lo que es la redención, es pagar el precio. Dios paga el precio por la redención del ser humano. El precio que exige la justicia de Dios, Dios mismo lo paga. Dios mismo pone su sangre. Porque Cristo derrama la sangre de Dios, porque Cristo es Dios. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, la sangre de Cristo. Tenemos el pago del rescate en la sangre de Cristo, dice, el perdón de pecados. ¿De cuáles pecados? Todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Dice, el perdón de pecados. O sea, habla tiempo presente, el perdón de pecados. ¿Cuáles pecados? Todos ya han sido cubiertos y quitados por la sangre de Cristo, según las riquezas de su gracia. Por eso es que ya el pecado no condena al creyente, porque el pecado ya ha sido perdonado. Pero una cosa es la condición legal, de acuerdo a la justicia de Dios, y otra es el estado presente del creyente que tiene una naturaleza pecaminosa que lo lleva a pecar. Pero la sangre de Jesucristo continuamente está limpiando ese pecado. Ya está cubierto. ¿Qué es lo que sí tiene que hacer el creyente? Confesar su pecado y arrepentirse. Eso es lo que tiene que hacer el creyente. Porque el sacrificio de Cristo da provisión al creyente para ser restaurado. O sea, el pecado no es una excusa para no avanzar en la vida espiritual. Pero la razón por la cual el creyente no avanza en su vida espiritual es porque no quiere comprometerse a vivir la vida que Dios quiere que viva. Versículo 8 dice, relacionado con el 7, dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nuevamente volvemos a la gracia de Dios, dice que hizo sobreabundar. ¿Qué es lo que Dios hizo sobreabundar? Las riquezas de su gracia, o sea, todos los beneficios de la gracia de Dios sobreabundan para el creyente. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, porque esto no había sido dado a conocer. Dice, según su beneplácito, dice su buena disposición para hacerlo, el cual se había propuesto en sí mismo, o sea, en Dios mismo. Es un propósito que Dios mismo se propuso para alcanzar la salvación del ser humano. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el propósito de Dios, lo que Dios se propuso. ¿Qué es lo que Dios se propuso? Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuáles son todas las cosas? Las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Ya se está cumpliendo, pero todavía no lo hemos visto en su totalidad. Lo veremos en el milenio, en su cumplimiento parcial. Pero ¿cuándo lo veremos completamente? La reunión de todas las cosas en los cielos nuevos y la tierra nueva. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuáles tiempos? Los de ahora. Porque cuando los cielos y la tierra nueva entren en vigencia, es eternidad. Porque ya los tiempos se cumplieron. En el tiempo presente es el cumplimiento de los tiempos. Pero en la nueva tierra y en el nuevo cielo ya es eternidad. Porque ya los tiempos se cumplieron, los tiempos de Dios, el kairos de Dios. Versículo 11, en Él asimismo, o sea, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, predestinados ¿a qué? A ser adoptados hijos suyos. El que todo este plan que Dios se propuso se cumpla en el creyente. Eso es lo que Dios
ha decidido hacer y a los escogidos los ha predestinado precisamente a que se cumpla todo lo que Él se ha propuesto, que se cumpla en el creyente. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. ¿Para qué? Para esa herencia, conforme al propósito del que hace todas las cosas, o sea, conforme al plan que Dios se propuso. Dice, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Porque es lo que Dios decidió hacer desde antes de la fundación del mundo. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, ¿cuál es el objetivo final del plan de Dios, de la elección de Dios? Es que seamos para alabanza de su gloria. Eso es. Ahora hay otros aspectos que están relacionados, ¿verdad? Que se utilizan, y es que Dios, está el término atracción, que Schaeffer cita aquí Juan 12:32, y dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, está hablando Jesucristo, dice, a todos atraeré a mí mismo. O sea, ¿a qué se refiere a todos? A todos. Dios está atrayendo a todos a través de Cristo. Pero el hecho de que todos sean atraídos no significa que todos van a aceptar el plan de salvación. Versículo Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. O sea, porque Dios trabaja para salvar al ser humano. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso es que yo les digo que Dios está más dispuesto a salvar que a condenar. Dios es un Dios de salvación, no es un Dios de condenación. Pero la justicia de Dios demanda la redención del ser humano, y si la redención no se cumple, entonces la justicia no le queda más opción que condenar. Entonces, cuando el ser humano no quiere recibir la gracia de Dios, se está colocando a sí mismo en la posición en la que él dice, yo quiero ser condenado. Así de simple, para a ver si lo entendemos de esa manera. O sea, la persona se condena a sí misma cuando se pone en esa condición, porque ya está en una condición en la que Dios ya no puede obrar a favor de esa persona, porque esa persona está asumiendo una posición contraria a lo que Dios está ofreciendo, o sea, la gracia. Entonces no puede recibir ningún beneficio de la gracia. Entonces, ¿qué se le aplica a esa persona? La justicia y la sentencia que demanda esa justicia, y es la separación de Dios debido al rechazamiento que está haciendo de Dios. Entonces, su pecado, que ya fue pagado en la cruz del Calvario, entonces ya el sacrificio de Cristo no puede beneficiar a esa persona, y por lo tanto recibe la consecuencia de su pecado, que es la muerte. Ya no es condenado por su pecado, es condenado porque no quiere recibir el beneficio de la cruz, que ya su pecado fue pagado en la cruz. Y por lo tanto, la justicia de Dios tiene que aplicársele a esa persona, o la retribución, que es el término que se utiliza en teología. La retribución debido a que esa persona no quiere nada con Dios. Ahora, Dios está atrayendo y Dios está llamando a las personas. Dios está llamando, y Dios llama a través de la predicación del Evangelio. Y Dios llama despertando las conciencias, dando luz. Y eso es un tema que vamos a tratar ahorita, después del receso, el llamamiento de Dios, que Dios llama a salvación.